habíamos dicho que la investigación, cualquier investigación que uno haga es un proceso, ¿no? Tiene varios pasos, no se puede hacer en un solo momento. Hay inclusive trabajos de investigación que pueden demorar años y otros pueden ser más cortos, que pueden demorar algunos meses, pero igual es todo un proceso. Así que explicar todo ese proceso es justamente tomar en cuenta qué metodología vamos a utilizar, ¿ya? Así que la metodología va a contener estrategias para comprobar el logro de los objetivos de la investigación. ¿No es cierto? En nuestro proyecto tenemos objetivos y para lograr esos objetivos tenemos que decir qué estrategias vamos a utilizar para comprobar esos objetivos. Siempre hay que tomar en cuenta que cuando uno redacta la metodología, tiene que uno pensar en el lector. Cuando nosotros vamos a escribir esta metodología, nosotros tenemos que ponernos en el caso de si entiende o no va a entender el lector. Además de eso, cualquier investigación que ustedes hagan, cualquiera, se puede reproducir. Es decir, que lo puede hacer cualquier otra persona en otro escenario, en otro momento. También es igual que ustedes. Están revisando distintos artículos de investigación que a ustedes les va a servir de base para volver a hacer un estudio semejante a ese. Obviamente que están en otro lugar, en otro momento, en otro escenario, ¿no es cierto? Pero igual están prácticamente reproduciendo ese estudio. Así que eso es válido, sobre todo cuando uno aprende cuando uno recién entra al mundo de la investigación o va a hacer por primera vez, como en el caso de ustedes, una investigación, tiene que seleccionar algunos estudios que sean como modelos de algo que yo quiero hacer semejante. Igual va a pasar con sus compañeros. Cuando ustedes publiquen, ¿sí? Habrá otros estudiantes u otros investigadores que les va a interesar su estudio. Y si está muy interesante y ustedes ya lo han publicado, simplemente va a leer su metodología para poder hacer igual, el mismo estudio reproduciendo todo lo que ustedes han hecho. Por eso es importante que la metodología sea bastante detallada, sea transparente y que se pueda obviamente entender y se pueda reproducir. Así que no es fácil obviamente escribir en esta sección de metodología, porque uno puede escribir de repente no tan claro al principio, pero tiene que este proceso una y otra vez mejorarlo e intentar cada vez hacerlo mejor entendible y que el mensaje quede claro y preciso. Así que no en una sola vez uno termina haciendo la metodología, y no solamente la metodología, sino todo el proyecto uno tiene que estar revise, corrige, hasta que quede bien entendible, coherente, claro, preciso. ¿Ya? Entonces, ustedes también cuando empiecen a redactar, tienen que enriquecer su vocabulario y aprender cómo escriben otros autores que ya recorrieron el camino que ustedes recién van a empezar. ¿Sí? Así que se aprende primero copiando. Y después, cuando ya adquieran ustedes la destreza de poder escribir, obviamente ya van a tener que utilizar sus propias palabras, su propia redacción. La mayoría de estudiantes siempre aprende solamente copiando, copia y pega de muchos artículos, revistas, libros, pero después ya tiene que darle una redacción propia. De eso se trata, ¿no es cierto? De primero aprender de lo que otros han hecho y luego tengo que aprender con lo que yo voy a redactar con mi estilo. La metodología tiene varias etapas, ¿no? varios puntos que incluyen la metodología, como es el diseño de la investigación, población y muestra, las variables, qué instrumentos se va a utilizar, cómo se recogen los datos, cómo se procesa y analiza y finalmente qué aspectos éticos debo tomar en cuenta. Vamos a ver punto por punto. Primero, el diseño de la investigación. Ustedes siempre habrán escuchado qué diseño vas a utilizar, cómo vas a hacer tu investigación. Normalmente, lo primero que uno tiene que saber es qué diseño voy a utilizar para mi investigación. Ahora, ¿qué cosa es un diseño? El diseño simplemente viene a ser una descripción detallada de la arquitectura de un estudio. Acá va a incluir los detalles específicos de la población estudiada, qué marco de tiempo voy a utilizar, qué métodos, procedimientos y consideraciones éticas. En una sola palabra o en un par de palabras que incluye un diseño, ya me va a decir qué tipo de estudio, cómo va a ser mi estudio. Es igual a ver, por ejemplo, ustedes van donde el sastre. Voy a donde el sastre y le digo, quiero que me hagas un terno. Y en este caso el sastre les va a preguntar cómo quiere que le haga su terno. Ustedes van a decir, quiero un estilo clásico. Otro dirá, quiero un estilo moderno, ¿sí? Y habrá distintos estilos.
Entonces el sastre, basta que le digan ustedes una palabra o un tipo de, en este caso, de terno, ya va a saber a qué se refieren ustedes. Es lo mismo la investigación. Ustedes dicen una palabrita, un par de palabras, qué diseño van a utilizar y claramente van a saber a qué se refieren. Inclusive con esa misma palabra ya ustedes van a saber qué tipo de población van a estudiar, en qué periodo de tiempo, o cómo va a ser el tiempo que van a considerar y qué métodos y procedimientos van a tener. Entonces, aquí nosotros vamos a ver que existen tipos, niveles y diseños de investigación. En los tipos, bastante negro. En los tipos tienen ustedes varios tipos. Hay investigación básica o pura, aplicada tecnológica, humanística, sí, en los niveles también existe otros, inclusive acá hay descriptivo, exploratorio, analítico, hay distintos niveles y diseños, diseño experimental, no experimental. Dentro de los experimentales ustedes tienen varios también y los no experimentales, transversal, longitudinal, etc. Este tipo de clasificación en tipos, niveles, diseños, que no lo he querido detallar específicamente porque ustedes no van a utilizar con esa clasificación que antes se utilizaba, porque siempre les preguntaban, ¿qué tipo de estudio vas a hacer? ¿Cuál es tu nivel de estudio? ¿Cuál es tu diseño de estudio? Bueno, eso es lo que antiguamente se utilizaba. Por eso no quiero confundirles, no quiero que aprendan de esa manera. Lo único que ahora se utiliza a nivel internacional es decir, ¿cuál va a ser su diseño de estudio? ¿Ya? ¿Qué diseño vas a utilizar? Y solamente me tienen que decir un solo tipo de diseño. Ya no retrospectivo, observacional, exploratorio, etcétera, etcétera. Me ponían 2, 3, 4, hasta 5 clasificaciones y donde realmente era una confusión total. Ahora se utiliza esta clasificación que les voy a mostrar. Esto obviamente está diseñado por el doctor Antonio Quispe, que es un médico también peruano, que ha hecho un esquema, digamos, bastante didáctico, y aquí vamos a partir de la siguiente manera. Esta clasificación, obviamente, él no se ha basado porque lo ha querido, sino que es a nivel internacional que se usa esta clasificación. Y lo primero que tiene que saber el investigador es si va a controlar o no la exposición, es decir, si va a hacer una intervención o no. Si hace algún tipo de intervención, es decir, va a controlar la exposición, estamos frente a un estudio experimental, ¿sí? Entonces, si es que va a controlar la exposición o va a hacer alguna intervención. Si no va a hacer ninguna intervención, es decir, no va a controlar la exposición, estamos frente a un estudio observacional. Cuando vamos a hacer una intervención, entonces nosotros podemos decir si esa intervención en un grupo de estudio determinado o en varios grupos va a ser asignado a los grupos en forma aleatoria o no aleatoria. Cuando estamos en un estudio experimental donde la selección de las personas que vamos a estudiar es aleatoria, estamos frente a un ensayo clínico aleatorizado. Y si no es aleatoria la selección de los grupos, estaremos frente a un ensayo clínico no aleatorizado. Así terminan los estudios experimentales que pueden ser aleatorizados o no aleatorizados. Cuando estamos frente a un estudio observacional donde no vamos a hacer ninguna observación, mejor dicho, ninguna intervención, ningún control de la exposición, estamos frente a un estudio observacional. En ese caso, cuando estamos, y que son la gran mayoría obviamente de estudios que nosotros realizamos, son pocos estudios experimentales, por lo menos en el Perú, sí, los estudios observacionales ahora depende en qué grupos, en cuántos grupos los estudien. Si es un solo grupo, utiliza un solo grupo nada más, es un estudio descriptivo. Si estamos haciendo dos grupos, o sea, utilizando el grupo de estudio más el grupo control, estamos frente a un estudio analítico. Eso quiere decir, cuando nosotros comparamos dos grupos, estamos haciendo un estudio observacional analítico. Si es analítico, entonces tengo que ver cómo se registra primero la exposición y el resultado, o el outcome.
Si está primero la exposición y luego el resultado, estamos frente a un estudio de cohorte. Si primero es el resultado y luego la exposición, estamos frente a un estudio de casos y controles. Y si no hay diferenciación entre la exposición y el resultado, no sabemos quién es primero y quién es segundo, estamos frente a un estudio transversal. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos cuáles son sus características. Así que, en otras palabras, basta que nosotros digamos, voy a hacer un estudio, un ensayo clínico aleatorizado o no aleatorizado, un estudio descriptivo, una cohorte, un caso de control, un estudio transversal, es suficiente con esas palabras para decir cómo va a ser toda su investigación. De eso se trata el diseño. Vamos a ir viendo tipo por tipo de estudio. El estudio experimental o ensayo clínico, ¿ya? Cuando se dice sobre todo aleatorizado, que es lo mejor que se debe hacer en los estudios experimentales, es cuando el investigador va a asignar aleatoriamente a los sujetos o a los pacientes, ¿sí? O sea, los va a seleccionar al azar en dos grupos, ¿ya? Entonces acá tengo un grupo de pacientes, ¿sí? Prácticamente va a ser una selección aleatoria entre el grupo, o sea, un sorteo. Quiero decir, quién se va a ir a un grupo de tratamiento y quién se va a ir a un grupo de control. Los va a sortear al azar, va a seleccionar dos grupos, ¿sí? Y obviamente, una vez que les seleccione a los grupos, al grupo de tratamiento les aplicará algún tratamiento con alguna droga, una medicina, una nueva técnica de tratamiento, qué sé yo, y el otro grupo simplemente lo puede observarle un placebo o puede comparar con la droga básica o el gol estándar que se dice que puede siempre estar usando. Entonces, un nuevo tratamiento frente a un tratamiento o que siempre se da. A los dos los va a seguir en el tiempo, los va a observar en el tiempo para ver cuál es su resultado o la consecuencia que tiene en el tratamiento de la aplicación de esta nueva droga, ¿no es cierto? Habrá un periodo de tiempo que los va a ir observando y finalmente va a ser una medición cómo están los resultados frente a ese nuevo tratamiento. Eso es lo que se trata de un estudio clínico aleatorizado y es lo ideal. Cuando no es aleatorizado, simplemente yo digo, a este lo pongo para acá, a este lo pongo para aquí, y yo selecciono sabiendo con algún criterio, ¿no? Este tipo de ensayos clínicos aleatorizados, sí, se pueden clasificar de acuerdo al segmento de los participantes, investigador y evaluador. Siempre en un estudio clínico aleatorizado intervienen los pacientes que están en rojito, el investigador que está acá en el centro con su estetoscopio y el observador o evaluador, ¿ya? Así que siempre hay tres personas. Y obviamente en medio está la intervención, quiere decir el medicamento, el tratamiento nuevo, la terapia nueva, qué sé yo. Entonces, aquí estamos viendo cuándo se dice que el estudio aleatorizado es abierto o es no ciego. Cuando todos se conocen, se conoce quiénes son los pacientes, en qué grupo están, ¿ya? Se conoce quién es el investigador, o sea, el médico que está interviniendo, y finalmente quién es el que está haciendo el estudio, o sea, el evaluador. Normalmente no se debe usar ese tipo de estudios. Bueno, en algunos casos sí, pero bueno, eso es muy raro. También se dice que es a simple ciego cuando no se conocen los pacientes a qué grupo fueron derivados, o al grupo de estudio o al grupo control. ¿Sí? Sí, pero sí se conoce al que va al investigador y sí se conoce también quién es el que va a evaluar. Se dice que es doble ciego cuando no se conoce ni los pacientes en qué grupo están, ni mucho menos también al investigador. Así que hay doble ciego. Investigador y participante no se conoce quiénes son, solamente se conoce quién es el evaluador. Y triple ciego cuando no se conoce ninguno de los tres. Nadie se conoce en qué grupo están, quién es el investigador y quién es el evaluador. Eso se llama triple ciego. Acá tengo un ejemplo de un ensayo clínico aleatorizado. Es una publicación que se llama Eficacia de la hidroxicloroquina en pacientes con COVID-19, resultados de un ensayo clínico aleatorizado, que ha sido publicado en una revista china recientemente a propósito del COVID-19, y estamos aquí frente a un estudio, un ensayo clínico aleatorizado. Acá dice, los estudios han indicado que la hidroxicloroquina o la cloroquina muestra antagonismo contra el COVID-19 in vitro. Sin embargo, la evidencia sobre sus efectos en pacientes es limitada. Este estudio tiene como objetivo evaluar la eficacia de la hidroxicloroquina en el tratamiento de pacientes con COVID.
Los métodos, del 4 al 28 de febrero del año 2020, 62 pacientes con COVID fueron diagnosticados e ingresados en el Hospital Remín de la Universidad de Wuhan. Todos los participantes fueron asignados al azar en un ensayo de grupo paralelo. 31 pacientes fueron asignados para recibir un tratamiento adicional de 5 días de hidroxicloroquina, 400 miligramos por decilitro, el tiempo hasta la recuperación clínica. Las características clínicas y los resultados radiológicos se evaluaron al inicio y 5 días después del tratamiento para evaluar el efecto de la hidroxicloroquina. Los resultados para los 62 pacientes con COVID fueron 46,8% eran hombres y 53% eran mujeres. La edad media fue de 44,7 años. No hay diferencia en la distribución de edad y sexo entre el grupo control y el grupo con hidroxicloroquina. Pero para el tiempo hasta la recuperación clínica, el tiempo de recuperación de la temperatura corporal y el tiempo de remisión de la tos se redujeron significativamente en el grupo de tratamiento con hidroxicloroquina. Además, una mayor proporción de pacientes con neumonía mejorada en el grupo de tratamiento de hidroxicloroquina en comparación con el grupo control. En particular, los 4 pacientes progresaron a una enfermedad grave que ocurrió en el grupo control. Sin embargo, hubo 2 pacientes con reacciones adversas leves en el grupo de tratamiento con hidroxicloroquina. Conclusión. Entre los pacientes con COVID, el uso de hidroxicloroquina podría acortar significativamente el tiempo de recuperación clínica y promover la absorción de la neumonía. Fíjense un estudio que han hecho justamente con la aplicación o la incorporación de este medicamento para saber si cura o no cura el COVID. Ese es un estudio, un ensayo clínico aleatorizado. El otro tipo de diseño es el estudio descriptivo. Eso es la gran mayoría de estudios que se hacen. Si bien es un primer nivel, son los más sencillos, los más fáciles de hacer, y probablemente los que ustedes también van a hacer, la gran mayoría sean estudios descriptivos. Aquí solamente se van a describir y relatar las situaciones, fenómenos o eventos. Y acá ustedes van a especificar qué propiedades importantes tienen las personas, los grupos o las comunidades que ustedes van a estudiar. Acá se va a medir con mayor precisión posible las variables individuales que ustedes van a estudiar. Y en ese estudio solamente se tiene una sola variable de estudio que está obviamente identificada en el título. No hay más variables, solo hay una variable cuando se trata de estudios descriptivos. La pregunta de investigación siempre para este tipo de estudios es ¿cuál es tal cosa? O qué son tales cosas, cuál o cuáles, qué o cuál o cuáles son las preguntas clásicas que hay en un estudio de tipo descriptivo. Así que ustedes van a saber, vean qué tipo de pregunta han utilizado y más o menos les va a orientar si es un estudio descriptivo o no. Y más aún si tienen una sola variable de estudio, con mayor razón están frente a un estudio descriptivo. Acá vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, actitud de los jóvenes hacia el aborto. Es una variable, solamente la actitud hacia el aborto. Prevalencia de la diabetes en Tacna, la variable diabetes. Evaluación del riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes mellitus, variable, riesgo cardiovascular. Caracterización de la obesidad infantil en Ciudad Nueva, variable, obesidad infantil. Epidemiología del intento de suicidio en menores de 18 años, variable, intento de suicidio. ¿Sí? Ahí claramente son estudios descriptivos. Acá tengo una publicación, epidemiología del intento suicida en menores de 18 años atendidos en el Hospital Infantil Los Ángeles, Pasto, Colombia, que ha sido publicada también en el año 2018 y en una revista, y aquí tenemos su resumen, ¿no? Que pone solamente justamente en donde dice material y métodos, ¿sí? Acá coloca, es un estudio observacional descriptivo de menores de 18 años con intento suicida hospitalizados entre el año 2016 y 2017. Bueno, en sus resultados describe, ¿no? Se analizaron datos de 151 pacientes, se encontró una prevalencia de 0,8 casos por 1000 ingresos, fallecieron tantos, la edad fue tantos, etcétera, etcétera. O sea, hace una descripción de todo lo que he encontrado en esta población de estudio, que son los menores de 18 años, respecto a este problema que se llama intento de suicidio. Eso es un estudio descriptivo, una sola variable. Luego pasamos a los estudios analíticos. Los estudios analíticos son de 3 tipos: transversal, casos y controles y cohorte. Esos estudios analíticos es cuando utilizamos 2 variables, 2 o más variables, pero generalmente son 2.
¿ya? El primer tipo de estudio es el estudio transversal. Acá ese estudio transversal generalmente se evalúa el grado de relación entre dos variables. Ahí vamos a ver en los títulos, relación entre tal cosa y tal otra cosa, ¿no? Asociación entre una variable y otra, etcétera. Entonces, generalmente esas palabras se utilizan porque estamos usando dos variables. Mide al mismo tiempo la exposición y el resultado. El estudio transversal les había dicho que acá tienen ustedes, están frente a dos variables y cuando no se sabe quién es primero, si la exposición y el resultado, y siempre en esa relación o asociación puede ser esta positiva o negativa, directa o indirecta. Aquí les voy a dar ejemplos, por ejemplo, relación entre motivación laboral y productividad, y aquí claramente hay dos variables, motivación laboral y productividad. El otro ejemplo, inteligencia emocional en relación al rendimiento académico, dos variables, inteligencia emocional, rendimiento académico. Somnolencia y calidad de sueño en estudiantes de medicina, primera variable, somnolencia, y segunda, calidad de sueño. Ese es el ejemplo de la última, que justamente hay un artículo ya publicado en el año 2018, si no me equivoco, en el cual la Universidad Cayetano Heredia ha realizado este estudio, y aquí justamente en el diseño, en su resumen dice diseño, estudio transversal, ¿no? Ese estudio transversal lo realizaron en estudiantes de medicina, 76 externos, 74 internos, y en la conclusión indica, encontramos alta frecuencia de pobre calidad de sueño y excesiva somnolencia diurna en los estudiantes de medicina encuestados. Ambos estuvieron asociados a consumo de cafeína y tabaco, latencia subjetiva de sueño prolongada, corta duración de sueño, eficiencia subjetiva del sueño menor de 85% y uso de medicación hipnótica. Hubo correlación entre calidad de sueño y somnolencia diurna. Así que claramente en su misma conclusión dice que hubo no relación, porque están haciendo justamente un estudio transversal para poder asociar las dos variables, y no solamente las dos, asocian también con otras características, en este caso de los estudiantes de medicina. Así es como se realiza un estudio transversal. Luego vamos a ver los estudios de casos y controles. Aquí es la línea del tiempo, ¿sí? Es un periodo, siempre un estudio sobre todo de casos y controles y cohorte, que también es otro tipo de estudio analítico, que vamos a ver ahora primero casos y controles. Aquí tenemos que ver un periodo de tiempo, ¿ya? Pero los casos y controles, si la dirección de la investigación es contraria al tiempo, ¿ya? Es al revés. ¿Qué quiero decir con esto? Que primero yo tengo que partir con la elección de una población que tiene una enfermedad determinada. Es decir, cuando yo quiero hacer cualquier estudio, primero lo que tengo que ver es quiénes están enfermos de lo que yo quiero estudiar algo. Suponiendo, voy a hacer un estudio en diabéticos, ¿sí? Quiero saber cuáles son los factores de riesgo de los diabéticos, o cuáles son las causas que han tenido esos diabéticos, por qué han tenido esa enfermedad. Entonces voy a ubicar mi población de estudio, o sea, una población, en este caso por decir, si lo hago en Tacna, ya un grupo de personas de Tacna, en la cual tengo que dividir mis casos, vendrían a ser los que presentan la enfermedad, afección o discapacidad. Y luego tengo que formar otro grupo que no presentan esa enfermedad, afección o discapacidad, y los voy a llamar controles. O sea, los que sí tienen esa enfermedad son los casos, y los que no tienen esa enfermedad son los controles. Luego tengo que averiguar todo lo que ha pasado antes. Quiero decir que mis casos, o sea, los que tienen la enfermedad, quienes estuvieron expuestos a algunas características, condiciones o fenómenos por las cuales les dio esa enfermedad. A eso yo le llamo quien estuvo expuesto a algo, y quienes no estuvieron expuestos a algunas características o condiciones para que le diera esa enfermedad. Igual voy a hacer con los controles. Los controles también, de los controles tengo que averiguar los mismos criterios de exposición de arriba con los mismos criterios de no exposición de abajo. Así que, en otras palabras, cada grupo que inicialmente yo tuve, los tengo que subdividir en otros 2 grupos cada uno, y al final tendría 4 grupos
los que tienen exposición a algún factor y los que no tienen exposición a otro factor. Lo que les había dicho en la clase pasada, por ejemplo, yo voy a estudiar la relación entre el hábito de fumar y el cáncer de pulmón. ¿Cuál sería mi caso? Mi caso serían las personas que tienen cáncer de pulmón. Tendría que buscar un grupo de personas con cáncer de pulmón. Y paralelamente tendría que buscar un grupo que no tiene cáncer de pulmón. Y esto, a los dos grupos tengo que averiguar quiénes estuvieron expuestos, en este caso, al hábito de fumar. Obviamente en los dos grupos puedo encontrar personas que sí tienen el hábito de fumar y esos serían los expuestos. Y también habrá personas que no tienen el hábito de fumar y serían los no expuestos. Lo mismo en el grupo de casos, lo mismo en el grupo de controles, porque no todos los casos de cáncer de pulmón, todos son fumadores. Lo mismo en los que no tienen cáncer de pulmón, siempre habrá un grupo que también fuma y otro que no fuma. Entonces, de esa manera es la selección de mi grupo de casos y controles. Y el estadístico que voy a usar se llama O-ratio. Aquí claramente cuando yo escucho casos y controles, ya estoy pensando en O-ratio. Ese es el estadístico que van a utilizar cuando hagan su análisis. Todo estudio tiene sus ventajas y desventajas. Las ventajas de este estudio de casos y controles es que es sencillo para investigar las causas, o sea, lo que trae atrás. También es eficiente para estudiar enfermedades raras o de larga duración. Cuando tengo enfermedades con muy poquitos casos, tengo que de todas maneras hacer un estudio de casos y controles. Y cuando es una enfermedad también larga, sobre todo las enfermedades crónicas, las degenerativas, esas de cajón tengo que elegir un estudio de casos y controles porque no voy a hacer un seguimiento de años. Me demoraría demasiado en hacer un estudio. Por eso tengo que elegir los que ya están enfermos versus a los que no están enfermos. También este diseño es menos costoso y requiere menos tiempo. De esa manera, también se elige muchísimo los estudios de casos y controles. Las desventajas que tiene este estudio es que no se pueden estimar incidencias y prevalencias. No se puede medir a menos que estudiemos a toda la población. Pero normalmente no se estudia a toda la población. Solamente es un grupito que tiene enfermedad y otro grupito con el cual lo comparo. También hay sesgos de selección. No es fácil seleccionar todos los casos, ni mucho menos es fácil seleccionar los controles. Por eso hay sesgos de selección. También hay problemas para definir población de dónde provienen los casos. O sea, no es fácil elegir de dónde voy a elegir esas personas enfermas. De un hospital, los voy a sacar de sus casas, ¿de dónde voy a ubicarlos? ¿Ya? Aquí tengo un artículo que es un estudio, factores de riesgo asociados con el asma infantil, un estudio de casos sin controles. Inclusive las publicaciones ya desde el título les indican el tipo de estudio. Acá en metodología dice el estudio será de casos y controles y se realizó en el departamento de pediatría del hospital Dulikhel, que es un hospital de Katmandú, en Dulikhel. Bueno, a ver, échense a buscar dónde es dónde queda, en qué ciudad queda esta ciudad y hospital, ¿ya? Entonces, este estudio, obviamente, han conformado, dice, un grupo de personas, o sea, de niños que tienen asma infantil, y el grupo control está compuesto por 175 niños de edad similar que asisten a la clínica ambulatoria con problemas de salud no pulmonar, obviamente los que no tienen asma infantil, y acá obviamente van a analizar si existen, qué factores les ha ocasionado el asma infantil, ¿ya? Entonces vamos a leer finalmente todos los datos que tienen aquí. Bueno, no veo las conclusiones, pero en las conclusiones me va a indicar los factores de riesgo asociados con el asma infantil, fueron de repente antecedentes familiares, que no tuvo lactancia materna o que tuvo algún trastorno, lo que me indica cuando yo hago sobre todo estudios, factores de riesgo de algo, y ya de cajón también ya estoy pensando en estudio de casos y controles, porque primero tengo que ver la enfermedad, agrupar un grupo que tiene la enfermedad, otro grupo que no tiene la enfermedad, y hacia atrás buscar sus factores de riesgo, sus causas, ¿ya? Así más o menos es. En cambio, un estudio de cohorte, acá tenemos la línea del tiempo, y la cohorte es hacer un seguimiento, el estudio en la misma dirección del tiempo. O sea, la investigación se utiliza en la misma dirección del tiempo. ¿Qué quiero decir con eso? Que primero
tengo que ubicar a una población, a un grupo de personas que no tienen la enfermedad, que están sanos, supuestamente sanos. Entonces, en ese grupo de población que están sanos, tengo que dividirlo en dos grupos. Uno que es expuesto y otro que no están expuestos. Eso quiere decir alguien que tiene alguna característica o algo que están haciendo, que eso se llaman los expuestos, y otros los que no hacen nada, digamos, lo que no están expuestos a ese factor. Y realmente a los dos grupos también los voy a subdividir. Primero, al primer grupo de expuestos, lo voy a dividir los que han hecho la enfermedad y los que no han hecho la enfermedad. El mismo criterio voy a dividir también al grupo de no expuestos en los que tienen la enfermedad y los que sí tienen la enfermedad. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de lo que ya hemos visto, ¿no es cierto? Voy a buscar un grupo de embarazadas, ¿ya? De embarazadas, que quiero ver qué relación hay entre la adolescencia y la presencia de la prematurez. Se dice que las madres adolescentes o de las adolescentes que se embarazan tienen más probabilidad de que su niño sea prematuro, o sea, que nazca menos de 7 meses. ¿Será cierto o no será cierto? Entonces, ¿cuál sería mi población? Mi población sería un grupo de embarazadas y las expuestas serían las adolescentes, o sea, las chicas que tienen menos de 18 años. Ese sería mi grupo expuesto. ¿Y cuál sería mi grupo no expuesto? Serían las embarazadas que no son adolescentes, o sea, que sean mayores de edad. ¿Sí? Ahora, ambos los voy a dividir con la enfermedad que quiero analizar. ¿Qué es lo que quiero analizar yo? La prematuridad. Esa sería la enfermedad. Así que voy a ver de las adolescentes quiénes han tenido prematuros y quiénes no han tenido prematuros. Igual en los no expuestos, en las mujeres mayores de edad, igual habrá algunas que sí tienen prematuros por más que sean mayores y otras que no tienen prematuros. Así que fíjense que voy a partir de una población aparentemente sana y esos dos grupos que tienen exposición y no exposición los voy a clasificar si tienen o no tienen la enfermedad a ambos grupos para saber efectivamente si hay relación entre la exposición y la presencia o no de una enfermedad. Y obviamente tengo el estadístico, cuando se trata de cohorte, tengo el estadístico que se llama riesgo relativo, que de todas utilizo cuando se trata de este tipo de estudio. Así que cuando a mí me dicen cohorte, ya estoy pensando en riesgo relativo. Este estudio también tiene sus ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas de un estudio de cohorte? Aquí sí se puede medir acá nos proporciona la evidencia sobre las causas y efectos posibles. Acá, cuáles son las causas y los efectos posibles. Sí se puede calcular también la incidencia porque partimos de una población, por lo tanto podemos medir incidencias o prevalencias. Acá se minimizan los errores de medición a la exposición. ¿Por qué? Porque parto de un grupo y los voy a seguir en el tiempo. Así que las mediciones son más exactas, diríamos, para poder hacer un estudio. Acá también se mide diferentes efectos de la exposición, ¿ya? Porque si tengo dos grupos expuestos, no solamente voy a medir un solo daño, una sola enfermedad. Puedo medir varias consecuencias. En este caso de las adolescentes, no solamente puedo medir la prematuridad. De repente tienen también además anemia, además tienen infección urinaria, además tendrán enfermedades de transmisión, enfermedades hipertensivas del embarazo, qué sé yo, ¿no es cierto? Pueden tener varios efectos estas mujeres adolescentes frente a las mujeres mayores. ¿Qué desventajas tendría? No mide causalidad. Ninguno de estos estudios, por si acaso, mide causalidad. Los únicos que miden causalidad son los estudios, los ensayos clínicos. Esos estudios transversales que son observacionales solamente nos miden factores de riesgo o riesgos o daños, mas no puedo decir es la causa o es la consecuencia, ¿ya? Por lo tanto no mide causalidad porque no son experimentales, solo se hacen asociaciones, ¿ya? Solamente hay asociación o hay relaciones. Los estudios de cohorte son de larga duración y con seguimiento extenso. Si yo parto por un grupo determinado, tengo que seguirlos en el tiempo. En el caso de las embarazadas, durante todos sus 9 meses, ¿en qué momento se puede producir el aborto? Se puede producir, en ese caso, el parto prematuro, ¿verdad? Entonces, se requiere de un tiempo largo.
también son más costosos, no son útiles para enfermedades raras o de larga duración, porque si es una enfermedad, por ejemplo, de diabetes que dura muchos años, no me voy a demorar años en estar haciendo un estudio, ¿sí? Los resultados pueden ser afectados por pérdida de seguimiento. Cuando yo hago un estudio de seguimiento, normalmente cuando voy a hacer un estudio, parto por un grupo de población, 100 personas, y cuando los voy a seguir, siempre se van a perder algunos. Se van a cambiar de dirección, de repente van a fallecer, o qué sé yo. Entonces, siempre hay una pérdida de pacientes que voy a tener desde el inicio hasta el final, ¿ya? Así que este es un estudio de cohorte que simplemente por la direccionalidad ustedes se van a dar cuenta de qué estamos hablando. En otras palabras, parto por algún grupo de daño y voy a ver qué consecuencias esos de personas que están expuestas son un estudio que es asociación entre el virus del Zika, ¿sí? Entonces, este estudio ya claramente desde el título me está diciendo estudio de cohorte prospectivo, ya donde me va a hacer un seguimiento. ¿Qué va a realizar aquí? Y los con otro grupo de embarazadas que no se infectaron con Zika. Y ahí van a ver qué efectos tienen en su fero. ¿Sí? Ha habido malformaciones, no ha habido malformaciones, se murieron, no se murieron, etcétera, ¿no es cierto? Este es un estudio donde dice acá, prospectivo de cohorte, se realizó desde el 1 de enero al 15 de julio del año 2016. Conclusión, la infección del Zika durante el embarazo se asocia con un riesgo significativo de afectación del sistema nervioso fetal y muerte fetal intrauterina, particularmente cuando la infección ocurre durante el primero o segundo trimestre, ¿sí? Entonces está viendo los efectos, no como los casos y controles, que es casi sinónimo a las causas. En el caso de cohortes vemos consecuencias, vemos resultados. Cuando nosotros vamos a realizar cualquier tipo de estudio, ya a nivel internacional, ya tenemos unas guías que ustedes tienen que conocer y están publicadas. Ya a nivel internacional, todas las revistas, los científicos se han puesto de acuerdo y han redactado unos estándares internacionales, que son unas guías, ¿ya? Unas guías dependiendo de qué diseño de estudio van a realizar. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes van a realizar un estudio, un ensayo clínico, existe el estándar o la guía que se llama CONSOR. Acá tienen ustedes el URL o la página web donde pueden encontrar esta guía y donde les dice todas las condiciones que debe reunir un ensayo clínico. Un ensayo clínico, un protocolo, o sea, un proyecto. Si se trata de estudios observacionales, vamos a utilizar la guía STROP. Y ahí les voy a dar justamente el URL donde ustedes pueden ingresar y les va a dar ahí justamente todos los criterios que se necesita cuando ustedes van a usar un estudio observacional, que es la gran mayoría de los estudios que nosotros realizamos, sobre todo en medicina. También, bueno, hay estándares, o mejor dicho, guías para estudios de revisión sistemática, reporte de casos, estudios cualitativos, protocolos, etcétera, etcétera. Han estandarizado a nivel internacional, obviamente, guías que cualquier investigador que quiera hacer, no solamente publicaciones acá en el Perú, en China, en Rusia, en Estados Unidos, donde quiera que hagan, a nivel internacional ya todos se han puesto de acuerdo qué criterios o condiciones debe tener cada uno de estos diseños de estudio. Como nosotros, acá están en observacionales todos, o sea, en realidad la mayoría, los descriptivos, transversales, casos y controles, y cohortes, que son todos los que tienen una sola guía, y la guía se llama STROP, o el estándar STROP, que lo encuentran aquí en esta página web para que ustedes puedan recibir o revisar cuáles son los criterios que debe reunir un diseño de este tipo. Otro aspecto importante que ustedes deben considerar con todo proyecto de investigación, que ustedes tienen que definir en qué espacio y tiempo lo van a realizar. Espacio viene a ser el lugar donde se ejecutará el estudio. De ser necesario, ustedes deben incluir una descripción, hacer mayor énfasis en aquellos aspectos que van a permitir entender mejor los hallazgos del estudio. Es decir, no solamente van a decir ustedes, el estudio lo voy a realizar en tal hospital. No, ese hospital, qué nivel es, dónde se encuentra ubicado, cuántas camas tiene,
qué tipo de complejidad tiene ese hospital, qué servicios, si van a hacer ustedes en algún servicio X, en qué servicio lo van a realizar, etcétera. Siempre es bueno especificar o ampliar en qué lugar y qué características tiene ese lugar, o describir ese lugar donde van a realizar un estudio. Si lo van a ustedes realizar en la Universidad Jorge Basadre, ¿en dónde? En la Escuela de Medicina Humana. La Escuela de Medicina Humana tiene tantos alumnos, y qué sé yo, no sé, algunas características donde ustedes van a realizar la Escuela de Salud Humana, o mejor dicho, de Medicina Humana, que da la Universidad Jorge Basadre. Esta es la única universidad nacional de la ciudad de Tacna, etcétera, etcétera. Podrían hablar un poquito más para saber, porque cuando ustedes publiquen, va a leer otra persona que no conoce Tacna y no sabrá que es la única universidad nacional. Entonces tienen que ustedes ampliar un poquito, por lo menos, en qué espacio van a realizar su estudio, ¿ya? También van a describir ustedes el centro de estudio y la referencia de dónde pueden obtener la lista y características relevantes de los centros participantes. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces los estudios no solo incluyen a una sola institución. Hay algunos de ustedes que van a realizar, por ejemplo, en las dos universidades, ¿no es cierto? Entonces tendrían que describir, por ejemplo, las características de la Universidad Jorge Basadre y las características de la Universidad Privada de Tacna, porque de los dos lugares probablemente van a obtener ustedes su información. Así que es bueno siempre saber y describir las características de los centros que van a participar. Obviamente el tiempo también que ustedes tienen que indicar en qué fecha o periodo de tiempo se va a realizar el estudio. Puede ser en días, meses, años, en qué tiempo se va a, o sea, no tanto se va a recolectar la información, sino en qué periodo está incluida la información que ustedes piensan considerar para su estudio. Otro tema importante es la población y la muestra. La población, de repente ustedes ya han escuchado bastante, ya qué cosa es la población y qué es la muestra, ¿no es cierto? La población simplemente es el universo de las unidades de estudio, y las unidades de estudio no solamente son personas, también pueden ser animales. Sobre todo cuando ustedes hacen estudios experimentales, van a utilizar ratitas, de repente algunos sapos, perritos, en fin, no sé, cuando se hacen sobre todo estudios experimentales pueden utilizar animales. También pueden utilizar registros, historias clínicas o algún registro médico, pueden utilizar también o analizar eventos, etcétera, ¿no? No solamente personas, en personas se hacen los estudios, también pueden ser en otro tipo de unidad de estudio. A eso se le llama unidad de estudio o unidad de análisis, de donde se puede extraer una muestra, ¿no es cierto? Ustedes pueden trabajar con toda la población, o también ustedes pueden extraer una muestra. O sea, la muestra sería un conjunto menor de la población, donde ustedes tienen que seleccionar. Aquí tengo toda mi población en este casillero, y de esa población voy a seleccionar unos cuantitos, y esos cuantitos, ese grupo, se llama muestra. Y esa muestra de preferencia se dice que debe ser representativa. ¿Y cuándo digo que es representativa? Cuando los voy a seleccionar al azar, es decir, por sorteo. ¿Por qué debo decidirme a tomar una muestra y no toda una población? Cuando voy a tomar toda una población, digo, voy a tomar una población censal. Eso siempre se dice que si tomamos toda la población, estamos hablando de un censo, ¿cierto? Pero cuando nosotros utilizamos para un estudio toda la población, siempre va a ser más costoso, porque tengo que incluir más gente. Necesito más recursos humanos para recoger toda esa cantidad de información. Hay una organización más compleja detrás de todo ese tipo de diseño de investigación. Debo obtener y analizar la información de gran duración, de gran cantidad y de más tiempo. Y los resultados obviamente son más precisos, porque estoy incluyéndolos a todos. En cambio, sí tengo que elegir una muestra, sobre todo cuando no puedo hacer el estudio en toda la población, que es la mayoría de casos. Normalmente no puedo, no tengo los recursos suficientes, o el tiempo, o el dinero para poder utilizar o hacer un estudio grande. Por eso muchas veces nosotros tenemos que utilizar o hacer un estudio en una muestra, porque hacer un estudio en una muestra es de bajo costo, necesito pocos recursos humanos, la organización es poco compleja, y obviamente la obtención y análisis de la información es en un corto periodo de tiempo, es más rápido, ¿no es cierto? Pero aquí también los resultados son precisos, solamente que hay que saber elegir bien la muestra, y la muestra debe ser representativa para que también los resultados sean precisos, igual que la población. No quiere decir que sí, porque tomo una muestra no va a estar bien mi investigación. Sí, hay que solamente saber elegir bien la muestra para tener los mismos resultados de una población.
También debo tener claro que cuando voy a elegir una muestra o una población de estudio, debo tener criterios de elegibilidad. Por lo que ustedes habrán escuchado, para elegir a los sujetos de estudio tengo que utilizar criterios de selección, ¿cierto? Tengo que decir quiénes van a estar incluidos o no en mi estudio. Debe tener ciertas características. No es que simplemente yo hago, por ejemplo, un estudio de diabetes, ¿sí?, la prevalencia de diabetes y los riesgos, entonces voy a utilizar a todos los diabéticos. Tendré que decir los diabéticos que tengan de tal a tal edad, que tengan una duración de enfermedad de tanto tiempo, que se encuentren viviendo en tal ciudad, qué sé yo. Hay muchas características que yo tengo que considerar. Entonces, para eso se llama criterios de elegibilidad o criterios de selección. En esos criterios de selección debo tener dos tipos de criterios: criterios de inclusión y criterios de exclusión. De inclusión me va a permitir clasificar y delimitar a los sujetos de estudio que tengan ciertas características para que participen en mi estudio, de acuerdo al diseño obviamente que he elegido, ¿ya? Entonces debes decir que tienen tal y tal características. Si tienen tales y tales características, sí entran a mi estudio. Si no tienen esas características, los voy a excluir. O si tienen estas mismas características, pero además de tener estas mismas características, tienen además otras que podrían influir o sesgar la investigación. Por eso, si es que me va a influir o sesgar la información, entonces por eso debo excluirlos de mi investigación. Entonces, por eso debo también considerar algunos criterios de exclusión, principalmente algunas características que me van a variar o alterar mis resultados. Otro tema importante cuando ustedes van a utilizar muestras es saber calcular el tamaño de la muestra. Normalmente o antiguamente nosotros utilizábamos fórmulas, ¿sí? Unas fórmulas que teníamos que hacer un cálculo inclusive manual, utilizando con calculadoras, donde aquí justamente esta es la fórmula tradicional de hacer un cálculo de tamaño muestral, donde el N es el tamaño de la muestra, el N mayúscula es el total de la población, el Z es el nivel de confianza o seguridad, la P es la proporción esperada, el Q es el complemento de esa proporción y la palabra E es el error de estimación. Así que acá tengo justamente ya todos mis datos que son por defecto, qué números tengo que elegir, pero ahora, menos mal, con la modernización, ya yo no necesito hacer este cálculo de números, sino simplemente en el Internet. Yo entro al Google y pongo cálculo del tamaño muestral o calculadora para obtener el tamaño de una muestra y simplemente ingreso con eso y me va a salir un montón de calculadoras. Así que yo ingreso a cualquiera de estas calculadoras y puedo hacer mi cálculo rápidamente. Por ejemplo, aquí yo he ingresado a una de esas páginas, porque hay varias, a cualquiera de ustedes pueden ingresar, y les va a salir así casilleros en blanco, donde ya están llenos todos los casilleros, ¿sí? Donde simplemente 5% de error, que es tradicional, el 95% de confianza, que también casi siempre se usa estos mismos datos, que no los varío. La proporción, generalmente siempre se utiliza un 50%, a menos que yo conozca cuál es la proporción, y lo único que tengo que ingresar es el dato de mi población. O sea, este casillerito es lo único que tengo que saber. ¿Qué quiere decir? Cuando yo voy a hacer un estudio, tengo que saber mínimamente el tamaño de mi población. Por ejemplo, si quiero hacer un estudio en diabéticos, en Tacna, tendré que saber cuántos diabéticos hay en Tacna, y eso lo puedo saber a través de la Dirección Regional de Salud, a través del INEI, hay formas de poder saber cuántos diabéticos hay en Tacna. Coloco el número de diabéticos y automáticamente la calculadora me va a botar abajo la cantidad de mi muestra. Si tuve 20.000 diabéticos, entonces mi tamaño muestral va a ser 377. O sea, no voy a hacer en 20.000, va a ser difícil poder ubicar 20.000 personas. Obviamente que es más fácil ubicar 377 personas, ¿ya? Así que cuando ustedes estén frente a un tamaño muestral, o mejor dicho, una población grande, saquen su tamaño muestral y obviamente utilizando estas calculadoras. Les voy a dejar, sí, acá en la clase esta fórmula, que también pueden usarlo, que simplemente cada uno de estos valores ya tienen por defecto estos mismos valores, y simplemente como dice, se reemplaza ahí esos valores
y lo único que debo tener es el tamaño muestral que acá, digamos que tengo mi tamaño mi población de 150 personas, pero no puedo hacer a 150 personas. Entonces, utilizando esta misma fórmula, que es la misma que está en las calculadoras que ustedes están usando en computadora, o sea, en cualquier página web. Y acá me sale calculando, si tengo 150 en mi población, me sale un tamaño muestral de 108. Si a pesar de eso, ese tamaño muestral es grande, también hay formas de hacer un ajuste de la muestra para poblaciones finitas. O sea, si es a pesar de eso es muy grande, no voy a alcanzar porque no tengo recursos, no tengo forma de poder encontrar esta cantidad, puedo utilizar esta fórmula que es N, el tamaño de la muestra, entre N grande, que es el tamaño de toda la población, sobre 1 más tamaño de población y tamaño muestral. Como ya hice un cálculo del tamaño muestral, que es el N minúscula, simplemente reemplazo mi tamaño de la población, el N mayúscula de 150, acá está el N mayúscula de 150, y el N minúscula de 108. Reemplazo esos valores y me va a salir un nuevo tamaño de la población. Quiere decir que en un inicio puedo tener un cálculo de tamaño muestral, pero si es mucho, puedo hacer un ajuste con esta fórmula para que me salga una menor cantidad de mi tamaño muestral. Ese tamaño muestral quiere decir es lo mínimo que debo encontrar. A eso se refiere el tamaño muestral. Bien, si no, échenle mano a la computadora, cualquiera de las calculadoras, es igual el cálculo. Acá tienen ustedes inclusive aplicaciones que ustedes pueden instalar en su celular. Ustedes pueden bajar en cualquier rato la aplicación EpiInfo. Pongan simplemente EpiInfo, que es una aplicación que les da gratuitamente la OMS, la OPS, para que ustedes instalen como aplicación en su celular. Si ustedes instalan esta aplicación de EpiInfo, les va a salir en su menú ahí StatCal. Le dan un clic a StatCal y dentro de eso está tamaño muestral. Tamaño de muestra, ustedes les va a salir esta pantalla donde dice tamaño de la población. Simplemente ingresen el tamaño de su población aquí y automáticamente les va a salir el tamaño de la muestra de acuerdo al nivel de confianza que ustedes quieran utilizar. Normalmente siempre se usa el 95% de confianza. Acá ya tienen, si tengo 999,000 de mi población, mi tamaño de muestra al 95% de confianza es 384. Si quiero ser más preciso, al 99% será 663. Si quiero ser menos preciso, al 80% será 164. Así puedo utilizar cualquier tamaño muestral dependiendo del nivel de confianza. Así que también existe esta aplicación que lo pueden bajar ustedes en su celular y les va a servir para hacer un cálculo del tamaño muestral y obviamente para hacer otras estadísticas también. Esta es una interesante aplicación que debieran bajarlo ustedes para cuando hagamos la parte estadística, les va a servir también para hacer varias cosas. Otro tema importante cuando ustedes tengan que ver el tema de muestra es indicar qué muestreo van a utilizar, es decir, cómo van a seleccionar esa muestra, o sea, cómo van a elegir ese tamaño muestral. ¿Ya? No solamente es decir, voy a tener tanta cantidad de mi muestra, sino también te van a preguntar, ¿y cómo vas a seleccionar? O sea, ¿qué muestreo vas a utilizar? ¿Sí? Este tema de muestreo es un tema bastante amplio, hasta hay cursos, diplomados, que hacen exclusivamente de muestreo, así que es un tema bastante grande. Pero acá les voy a decir unas cosas bastante breves para que sepan cómo se elige o qué tipo de muestreos existen, ¿no es cierto? Entonces, para seleccionar esa muestra, tengo que indicar desde mi proyecto, ¿ya?, qué muestreo voy a utilizar. Obviamente hay distintos tipos de muestreo. Hay muestreos aleatorios y muestreos no aleatorios. En el muestreo aleatorio hay muestreo simple, sistemático, estratificado por conglomerado, y en el no aleatorio por conveniencia, por juicio, por cuotas, por conglomerado, bola de nieve o con fines especiales, ¿sí? Ambos pueden producir buenos resultados, aunque la aleatoriedad, ¿sí?, es un elemento que se valora más como científico. Siempre les van a decir, si tienes un muestreo, utiliza un muestreo aleatorio. Así va a ser más válido tus resultados, ¿ya? Pero no hay que olvidar que si no puedo utilizar un muestreo aleatorio, también existen no aleatorios, y si hay que utilizar uno bueno, también va a ser un buen estudio. No es que esto también desmerezca el tipo de estudio, ¿ya? Veamos rápidamente esos tipos de muestreos. Un muestreo aleatorio simple es cuando ustedes hacen un chocoleo de la cantidad de su población, meten los numeritos, de repente una ánfora y hacen un sorteo, ¿sí? Aquí simplemente va a ser un sorteo
con la lista completa de toda la población. O sea, si yo voy a hacer, por ejemplo, en estudiantes de medicina, tengo que pedir la relación de toda la lista de los alumnos, ¿sí? Pongo ahí unos papelitos o unas bolitas con todos los nombres de los alumnos o numerados en orden alfabético, como ustedes quieran, ¿ya? Y tienen que sacar de una ánfora, sortear el tamaño de la muestra que ustedes han elegido. Eso se llama muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio sistemático es igualito, solamente que no se hace un sorteo como este, sino que simplemente se asigna en orden, como ya tienen ustedes nombrados, en este caso de los estudiantes de medicina, los tienen alineados de repente ordenaditos en orden alfabético, por decir, ¿sí? Pero si yo tengo un tamaño muestral, suponiendo que sean 100 personas, 100 estudiantes, y necesito para mi tamaño muestral 20, entonces divido 100 entre 20, ¿cuánto me da? Me da 5. Entonces voy a elegir de cada 5 en 5, ¿sí? Un número exacto para poder decir, este sí lo elijo, el quinto lo elijo, el décimo también, el 15avo, el 20avo y así sucesivamente en orden correlativo para poder lograr finalmente mi tamaño muestral. Ese es un muestreo aleatorio sistemático. Existe el muestreo estratificado, cuando tengo toda mi población y esa población lo voy a dividir en estratos, ¿sí? Estratos que pueden ser geográficos o no geográficos. Por ejemplo, suponiendo que voy a hacer en estudiantes de medicina, ¿sí? Pero quiero tener la misma proporción de hombres y mujeres, ¿ya? Entonces acá tengo todos los estudiantes de medicina y los voy a dividir en hombres y mujeres. Y de estos dos grupos voy a elegir una muestra, suponiendo que tenga 1000 estudiantes y me ha salido mi tamaño muestral 200. Pero como me ha salido 200, quiero que sean 100 mujeres y 100 hombres. Así que de todas las mujeres voy a seleccionar o chocolear, como quien dice, sí, al azar 100 y de todos los hombres también 100 para que me salga mi muestra. Eso se llama muestreo estratificado por estratos. El muestreo por conglomerado es igual que el estratificado, solamente que es desde el punto de vista geográfico, ¿ya? Si hago en todo Tacna, por ejemplo, mi estudio, ¿ya? Y puedo subdividirlo por los distritos, de repente por cada distrito puedo decir qué cantidad de población lo voy a hacer. Semejante a esto, pero ya es desde el punto de vista geográfico. En cambio, los muestreos no aleatorizados, no probabilísticos, ¿sí? Eso no necesariamente son más representativos, ¿ya? O sea, mejor dicho, las muestras aleatorias no siempre son representativas, mucho depende cómo las elija. En cambio, estas, cuando no puedo utilizar los aleatorios, echo mano de los no aleatorios o no probabilísticos, ¿ya? Aquí, obviamente, uno los tiene que elegir no al azar, simplemente se elige de otra forma. Acá vamos a ver que hay un muestreo por conveniencia. Y esto se utiliza mucho, mucho en salud sobre todo. Aquí el investigador selecciona directamente o intencionalmente los individuos de la población y se utiliza los individuos a los que uno tiene fácil acceso. ¿Sí? Acá pretende seleccionar unidades de análisis que cumplan los requisitos de la población objeto de estudio, pero que no son seleccionados al azar. Generalmente esto se utiliza cuando uno hace pruebas piloto, ¿no es cierto? Cuando uno tiene a la mano. A ver, por ejemplo, ustedes van a hacer un estudio en estudiantes de medicina. ¿Quiénes están más accesibles a los estudiantes de medicina de ustedes? Su salón, ¿no es cierto? Así que si de repente no puedo hacer en todos los estudiantes de medicina, elijo mi salón. ¿Sí? No diré de estudiantes de medicina, diré pues del segundo año de estudio de medicina. Pero es lo más accesible, lo más fácil que puedo yo utilizar. Sí, es un muestreo por conveniencia, porque yo lo estoy eligiendo como investigador, porque por la facilidad del acceso. Otro muestreo por juicio u opinión, ¿sí? Ese es un estudio, o mejor dicho, un muestreo donde el investigador, ¿sí? Elige a una población determinada bajo el juicio del investigador, el que elige porque los considera más representativos de la muestra, dado que esta muestra proviene del buen juicio de un experto, podría ser cuestionada por la experiencia, es garantía en muchas situaciones. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, a ver, cuando yo voy a aplicar una vacuna, ¿sí? Una vacuna determinada, como en el caso del COVID, que ahora están haciendo N vacunas, los investigadores, sobre todo los que tienen harta experiencia, son muy reconocidos investigadores, ellos muchas veces eligen a una población determinada.
¿ya? Eligen porque están completamente sanos, porque están accesibles a ello, por su criterio de experiencia, ya saben a quiénes van a elegir dentro de su estudio. Eso se llama muestreo por juicio u opinión. Ellos saben qué características debe tener, entonces este sí entra, este no entra, por sus criterios de experiencia los va a elegir. Así que por eso se llama por juicio u opinión, porque es el experto el que va a elegir quién entra y quién no entra al estudio. Muestreo por cuota es muy parecido al muestreo por conglomerado o por estratos o estratificado, que le llamamos. Por ejemplo, aquí el investigador obviamente va a elegir dentro de una población determinada, ¿sí? Se llama por cuotas, por decir. A ver, tengo un estudio que voy a realizar en todos los trabajadores del hospital, ¿sí? Pero tengo ya mi tamaño muestral, voy a hacer un estudio de repente el nivel de conocimiento sobre el COVID, y mi tamaño muestral es de 300 personas. En el hospital hay 1.500 personas que trabajan, ¿ya? Pero solamente de las 1.500 voy a elegir 300. De las 300 me ha salido 50 médicos, 100 enfermeras y 150 técnicos de enfermería, ¿ya? Pero entonces yo me paro a la puerta de la salida del hospital y voy a encuestar a la salida del hospital. Entonces en la salida me pongo en la puerta y voy a ubicar a los médicos que están saliendo. Hasta que encuentre 50 médicos, terminaré la cantidad de ese tamaño muestral. Empezaría también a encuestar a las enfermeras hasta que encuentre a 100 enfermeras en el orden que están saliendo, en el orden que ya verán cómo están saliendo, igual que las técnicas. Ahí voy a considerar que se llama un muestreo por cuota, ¿sí? Entonces, conforme están saliendo, los voy encuestando y voy a ir considerando mi tamaño muestral hasta cumplir los 50 médicos, las 100 enfermeras y los 150 técnicos. Eso se llama muestreo por cuota. Muestreo de bola de nieve. Este es otro tipo de muestreo, sobre todo cuando los miembros de la población de estudios se conocen entre sí. Aquí es cuando los individuos conducen a otros individuos y sobre todo cuando las poblaciones son muy difíciles para poder investigar o son poblaciones marginales. Por ejemplo, voy a hacer un estudio en las prostitutas, ¿no es cierto? Ahí difícilmente voy a poder ubicar a una prostituta. Sí, voy a ir al prostíbulo y le voy a decir, quiero hacer un estudio, ¿en ustedes me colaboran, sí o no? Nadie te va a contestar. Tengo que ubicar a una de ellas, de repente buscarla en su domicilio o donde pueda estar ahí, y luego una vez que yo tenga confianza con ella y me colabore, ya le puedo decir, me puedes presentar a una de tus otras compañeras, ella me dirá, sí, fulana de tal, me va a llevar a otra, me va a presentar, y así voy a ir incorporando más población. Lo mismo pasa con los delincuentes, con las sectas sobre todo religiosas, con los alcohólicos, los drogadictos. No es fácil hacer una investigación en ese grupo marginal, ¿cierto? Tengo que ubicar a uno de ellos. Por ejemplo, si son alcohólicos, ubico a uno de ellos, tomo confianza con ellos, me colaboro en el estudio, y una vez que ya tengo ubicado a esa persona, le diré que me presente a otro de sus compañeros, me llevará a otro y luego a otro y a otro hasta completar mi tamaño muestral. Eso se llama muestreo de bola de nieve. ¿Sí? Y finalmente, la recolección, gestión y análisis de datos. Aquí yo tengo que decir cuál es el procedimiento o la forma de evaluación, cómo se van a recoger las variables o cuál va a ser el proceso para mejorar la calidad de datos. En esta parte tengo que decir, sí, qué instrumentos voy a utilizar, o sea, qué encuestas, qué cuestionario es el que voy a utilizar, o de repente qué historia clínica, ¿no? Eso es lo que tengo que indicar. También tengo que indicar qué métodos, qué técnicas voy a utilizar, qué aparatos, qué equipos voy a utilizar para recoger toda mi información, ¿ya? A eso se refiere. Acá tengo todas las diferentes técnicas que normalmente se utilizan y los instrumentos dependiendo de la técnica. Si yo voy a utilizar la historia clínica, una ficha de recolección de datos, ese sería mi instrumento de recolección de datos. Entonces, la técnica que corresponde para la recolección de ese tipo de datos es el análisis documental. Quiere decir que voy a revisar las historias clínicas, voy a revisar los registros médicos, los análisis de laboratorio, voy a hacer un análisis de documentos, por eso se llama análisis documental, y mi instrumento, esa sería la técnica, y el instrumento sería la historia clínica o la ficha de recolección de datos.
Si yo voy a observar algo, o sea, un comportamiento, un examen clínico o qué sé yo, una enfermedad determinada, voy a hacer una observación de algún evento médico, entonces el instrumento que voy a utilizar es una guía de observación, una lista de ítem, una lista de chequeo. Ese sería mi instrumento. Y la técnica, la observación. Puede haber observación en estudios experimentales o en estudios no experimentales, ¿ya? Si yo voy a utilizar un cuestionario con preguntas cerradas, sobre todo cuando voy a medir nivel de conocimientos, actitudes, prácticas, ahí estoy utilizando un cuestionario, ¿sí? En ese cuestionario que voy a utilizar, la técnica de recolección es una encuesta, porque esa encuesta, ¿sí? Se lo voy a aplicar. Puede ser en forma personal, por correo electrónico, online, por WhatsApp, etcétera, ¿no? Ahora sobre todo se utilizan bastante vía online o WhatsApp, que también les llega a sus correos electrónicos. Pero también puede ser presencial, ¿no? O sea, en forma personal voy a encuestar a alguien, le voy a dar un cuestionario para que llene todas las preguntas que quisiera yo hacer. También hay otro tipo de instrumento que se llama guía de entrevista, cuando voy a entrevistar, o sea, voy a hablar con el paciente, ¿ya? Puedo también utilizar la técnica de entrevista, o sea, voy a hablar con la persona, el paciente, el encuestado, ¿ya? Para eso debo tener una guía de entrevista, debo tener preguntas abiertas, puedo grabar, puedo escribir, tomar nota de lo que estoy haciendo, no simplemente hablo libremente, sino previamente debo tener mi guía de entrevista, o sea, mis preguntas que le voy a hacer, ¿ya? Acá puede haber una entrevista personal, también puede haber entrevistas telefónicas, ¿ya? Así que hay distintos tipos de instrumentos y de técnicas. Y finalmente, hay sobre todo para los estudios cualitativos, que es lo que poco usamos. El instrumento se llama guía de discusión y la técnica se llama focus group. Quiere decir que reúno a un grupo de personas y ahí lanzo un tema y veo lo que opinan o cada persona libremente opina. Generalmente es un grupo de personas pequeño, donde tienen las mismas características para un tema determinado y hay una persona que dirige esa reunión, les lanza una serie de preguntas o de situaciones y cada uno opina libremente y eso es grabado y ahí es otro tipo de estudio que se llama la técnica focus group y el instrumento guía de discusión, ¿ya? Así que fíjense qué instrumento van a utilizar ustedes y para cada uno de los instrumentos equivale una técnica de recolección de datos, ¿ya? Acá tengo un ejemplo, ¿no es cierto? Una ficha de recolección de datos que tengo con todos mis datos, el cuestionario que a ustedes les he pedido, ahí puede ser un cuestionario. Acá tengo otro cuestionario con varios ítems que se puede marcar simplemente con alternativas. ¿Sí? Hay distintos tipos de instrumentos. Obviamente también tengo que describir los procesos que se utilizarán una vez que ya tenga recolectado en mi ficha de recolección de datos, todos mis datos ya tengan que recolectar, también tengo que indicar cómo voy a ingresar, codificar, proteger y guardar todos los datos que voy a ingresar a un software, ¿no es cierto?, para procesar toda esa cantidad de datos, ¿sí? Y también tengo que decir cómo voy a mejorar la calidad de datos. Y finalmente voy a decir también qué métodos estadísticos voy a utilizar por lo que se llama análisis de datos. Acá voy a describir los métodos que se utilizarán para analizar la variable principal, las secundarias, qué software voy a utilizar, que puede ser el Excel, Access, Fox Pro, SPS, Stata, Info. Hay un montón de software que les va a permitir hacer todas sus estadísticas, ¿no es cierto? Y también ustedes tienen que decir qué nivel de confianza y significancia van a utilizar. Obviamente también de acuerdo al diseño de estudio, claramente también hay estadísticas que ustedes van a usar. Si es un estudio descriptivo, utilizarán frecuencias absolutas y relativas, medidas de tendencia central, de dispersión, cuartiles percentiles. Si es un estudio transversal, chi cuadrado, T de estudio, ANOVA, correlación de Pearson. Si es un caso y control o ratio y si es una cohorte de riesgo relativo. Así que para el diseño determinado ya existen qué tipo de estadística. Eso lo vamos a aprender cuando ya tengamos ustedes sus datos y tienen que aprender también un software. Y las consideraciones éticas, no tienen que olvidarse qué consideraciones éticas ustedes tienen que poner en su proyecto. Desde el proyecto ya tienen que utilizar las normas éticas internacionales para las investigaciones biomédicas con sujetos humanos. Ustedes ya han revisado, han hecho el curso de conductas prácticas
o mejor dicho, conductas responsables en investigación, y ahí les he hablado muchísimo de las normas éticas, de la Declaración de Helsinki, ¿sí? Y también si pudieran pasar por un comité de ética, excelente también. Ese comité de ética lo tienen ustedes en su universidad, existe en el hospital, en cualquier otra institución, y sobre todo, si es un estudio experimental o cuasi experimental, de todas maneras, sí o sí, tiene que pasar por un comité de ética. Y además, tienen que indicar el consentimiento informado que van a utilizar y la confidencialidad. Es decir, que siempre tienen que guardar el anonimato y la reserva de la identificación de los pacientes o las personas que se va a estudiar.